Tal como somos, con Carmen Pérez. 563 muertos, unos 90 heridos y 19 ilesos ha sido el resultado de la mayor catástrofe de la historia de la aviación civil. El drama se produjo cuando dos jumbos de las compañías Pan American y KLM, norteamericana y holandesa respectivamente, entraron en colisión en la pista de despegue del aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos, incendiándose inmediatamente. Las imágenes que están ustedes viendo ahorran todo comentario sobre la violencia del choque que lanzó a ambos aparatos a muchos metros de distancia el uno del otro. Sobre este trágico suceso, las autoridades judiciales han emprendido las correspondientes investigaciones para esclarecer la responsabilidad del mismo. El 27 de marzo de 1977, el mundo conocía con horror un aparatoso accidente protagonizado por dos aviones Jumbo, los cuales chocaron en el aeropuerto de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España. El mayor accidente aéreo de la historia. Mis compañeros y yo hemos coincidido que es el tema más doloroso que hemos tratado hasta el momento aquí en Tal Como Somos. En este 9º episodio, cuando se cumplen 46 años de este trágico accidente, vamos a hablar sobre él de una manera delicada, con mucho respeto, porque hay que recordar para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir. Afortunadamente se ha avanzado mucho. Vamos a hablar sobre este accidente con el compañero, con el comunicador del misterio, Juanca Romero, que es la única persona que ha escrito un libro completo que habla del apartado técnico y también desde el punto de vista del misterio sobre este accidente. Su libro, Catástrofe 77, Tragedia en Los Rodeos. También vamos a contar, nos va a hablar de la parte técnica. Para hablar sobre esta parte técnica vamos a contar con el comandante de aviación Juan Reyes, que además es titulado en Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación por la Universidad Politécnica de Madrid. Pero no será el único tema que tratemos en este 9º episodio. Vamos a hablar sobre una supuesta conspiración. Seguramente estoy convencida que más de un oyente ha visto una estela blanca o varias estelas blancas en el cielo. Vamos a hablar sobre ellas. Vamos a hablar sobre si existe o no conspiración en este sentido. Para ello contamos con el compañero, con el periodista científico Juanjo Martín. Y una vez conocidos todos los temas que vamos a tratar en este episodio, solo nos queda decir que comenzamos. Pero antes, como siempre, quiero darles las gracias por estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos cada semana. Coincide este episodio con el aniversario de la mayor catástrofe aérea de la historia. Se cumplen 46 años de este trágico accidente y vamos a hablar sobre él con el comunicador del misterio y compañero Juanca Romero, además del escritor del libro Catástrofe 77, Tragedia en Los Rodeos. Lo escuchamos. Hablamos del accidente ocurrido aquí en Tenerife en el año 77 y nosotros tenemos la fortuna, la gran suerte de tener como compañero a la única persona que ha escrito un libro relacionado con esta catástrofe. Es el único libro que recoge todo lo acontecido desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del misterio. Pero bueno, yo prefiero que él mismo nos lo comente. Hola Juanja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carmen, como siempre un placer estar aquí
Y hoy, bueno, pues con un motivo que es cierto, me toca de lleno porque es uno de los casos que más he investigado a lo largo de los años, que más tiempo le he dedicado y por el que todavía mucha gente se sigue interesando, especialmente cada año cuando se acerca la fecha de su aniversario, ¿no? Efectivamente, de hecho ya lo llegamos a comentar en uno de los episodios, ¿no? Acerca del libro, acerca de que es un tema del que has investigado muchísimo, del que conoces pues casi todo, ¿no? Porque te has dedicado mucho tiempo a ello. ¿Y qué podemos encontrar en el libro, Juanca? Bueno, en el libro, como bien decías tú en la introducción, vamos a tener dos partes muy diferenciadas, muy claras. Una primera parte, porque además creo que es la manera de honrar a las víctimas, es tratando el hecho histórico en sí, desde el enfoque periodístico, es un ensayo periodístico, desde el análisis de cada aeronave, de cómo se produjeron los movimientos de esos aviones en el previo al accidente, cómo se produce el accidente y por qué se llega hasta ese momento, y luego el análisis, yo creo que detallado, del por qué ocurrieron las cosas como ocurrieron, basándonos siempre, por supuesto, no solo en los testimonios, que son muchos los que incluyo en esta obra, sino también basándonos en los informes periciales, en los informes, perdón, de las aseguradoras y del propio Estado español, bueno, que combinando esos informes nos dan muchísimas respuestas que para la mayoría del público son un enigma, son desconocidas, pero que nos dejan a las claras qué ocurrió verdaderamente aquel 27 de marzo, aquel domingo de 1977. Efectivamente, tú mismo lo has comentado, el tema técnico del principio, que también vamos a tener la suerte de contar con Juan Reyes, comandante de vuelo y además persona que se ha dedicado durante muchos años a investigar, porque es titulado oficial, sobre accidentes aéreos. También nosotros vamos a tener esa parte, lógicamente, como comunicador del misterio, pues Claro. adentrándonos un poquito más pues en relatos, ¿no? O en historias que cuentan. eh, que tienen que ver con este accidente, un lugar que todavía es frecuentado, un lugar que tiene todavía ese punto, ¿no? De misterio. Y yo creo que ahora porque es el aniversario, pero está muy... Yo creo que es un acierto que el comandante dé el enfoque, vamos a decir, de análisis de la tragedia, sin lugar a dudas. Por eso decía en este libro, Catástrofe 77, yo hago dos partes muy diferenciadas. Esa que es la técnica o la que tiene que ver con el hecho histórico en sí, y una segunda parte que es lo esperable también de mí y de quienes pues conocen mis libros, que tiene que ver con el misterio, ¿no? Entonces, si te parece, Carmen, nosotros en esta conversación vamos a enfocarnos por ahí porque también desde el misterio vamos a encontrar algunas claves muy interesantes referidas a esta tragedia. Efectivamente, porque sí, ya Juan pues nos dirá lo que acabamos de comentar, el tema técnico, ¿no? El por qué se llegó a ese accidente, que bueno, que se lleva, como todos los accidentes, es una cadena de, ¿no? de errores, de circunstancias incluso sorprendentes, ¿no? Que se dan para finalmente acabar en lo que ocurrió, que ojalá nunca hubiera pasado, pero bueno, ahí está. Como bien decías también al principio, Juanca, lo vamos a tratar con mucho respeto, Sí, sí. porque es un tema delicado, muy duro, un tema muy duro que aquellas personas que lo vivieron de cerca todavía lo recuerdan con tristeza y todavía hay personas que no duermen recordando esos momentos. Es cierto, de hecho, para toda esa preparación, en realidad hay que decirlo, y voy a ser sincero en este sentido, yo no investigo para un libro, yo investigo y consecuencia de esas investigaciones genero la suficiente información como para que luego quede recogida en un libro. Es distinto, ¿no? No voy buscando información para escribir, sino que me informo y luego escribo. Te digo esto porque en ese recorrido, digamos, de años, que hago en torno a la tragedia de los rodeos es cuando empiezo a encontrarme, más allá del hecho histórico, insisto, o del hecho histórico en sí, empiezo a encontrarme relatos que están más escorados al lado de lo insólito, al lado del misterio, ¿no? Y de esa forma nos vamos a encontrar relatos que tienen que ver con apariciones,
extrañas luminarias en torno a las pistas del aeropuerto. Vamos a encontrar relatos, testimonios referidos a premoniciones, personas que afirman haber adelantado de alguna manera lo que iba a ocurrir, y nos vamos a encontrar algo que a mí me parece quizás uno de los expedientes más interesantes que yo me he encontrado en 3 décadas, y es lo que tiene que ver con una sustancia, el uranio empobrecido, que tiene poco de misterioso en cuanto al nombre, pero que sí tiene una historia muy potente en este expediente de los rodeos. En cuanto al tema del uranio empobrecido, sí que es verdad que he escuchado mucho hablar sobre ese tema, Juanca. De hecho, se comenta o se ha llegado a comentar que a consecuencia de esa sustancia fallecieron más personas, ¿no? que de las que deberían haber fallecido, porque eso hizo que las llamas fueran más agresivas. Bueno, yo en esto voy a discrepar, y de hecho es algo que me apetece mucho, discrepar. Forma parte Perfecto. forma parte de mi ADN. Eh, Esta es una conversación que yo he tenido con técnicos, que he tenido incluso con especialistas en el ámbito de los incendios, ¿no? Eh, Incluso con químicos, ¿no? De hecho, te voy a hablar de un químico. Eh, ¿Cómo surge la idea o cómo surge esto que es verdad, se hace notorio y público relacionado con el accidente de los rodeos? La presencia o presunta, vamos a decir de entrada, ya te diré que luego no será así, de entrada la presunta presencia de uranio empobrecido que efectivamente al arder a altísimas temperaturas puede ser altamente peligroso. Bien, ¿dónde surge esto? Bueno, pues es verdad que desde hace décadas se hablaba precisamente de que hubo uranio empobrecido en ese accidente. ¿Por qué? Esa era la clave, el motivo. Hasta antes de yo enfrentarme a esta investigación, lo que se sabía o lo que se comentaba era fruto de una leyenda. ¿Qué se decía? Bueno, pues que uno de los 2 aviones, concretamente el Pan American, el norteamericano, llevaba, se decía, insisto, llevaba un alijo de contrabando en sus bodegas de uranio empobrecido, porque contaban, este avión proseguiría luego su viaje y se iría hasta Sudáfrica, en una época en la que había una alzada militar y, para quien no lo sepa, lo voy a decir porque también es algo que investigué a fondo, se utilizaba para la carrera armamentística, insisto, esta sustancia, el uranio empobrecido. Por lo tanto, se especulaba con que el avión norteamericano estaba haciendo ese contrabando. A mí esta historia, Carmen, siempre me sonó rara, me sonó muy fantasiosa y poco demostrada, ¿no? Y lo que hago de entrada es ponerme en contacto con las aerolíneas. Es verdad que con Pan América ha sido muy dificultoso porque es una aerolínea que, bueno, pues sufrió su estocada y pasó a la nada, ¿no? Pero empiezo a contactar con expertos, con técnicos y con las propias aerolíneas. Y descubro algo que muchos ya sabrían, pero yo no, que en esa época a este tipo de avión se le incorporaba en el fuselaje, en los planos del avión, en las alas del avión, se le incorporaba uranio empobrecido, porque esta sustancia aligeraba el peso del avión y abarataba, por tanto, también los costos, ¿no? A más ligero el avión, mucho más barato volar. Así es que descartábamos la posibilidad del alijo de contrabando, pero además incluíamos la presencia de uranio empobrecido en los 2 aviones, porque los 2 aviones eran del mismo tipo. Así es que ahora sí podemos decir, los 2 aviones llevaban uranio empobrecido y los 2 aviones vieron cómo ardía a altas temperaturas. Lo que no se ha demostrado es que hayan muerto más personas por la existencia del uranio empobrecido en estas 2 aeronaves. Y a partir de ahí, ya te digo, surge una historia de hombres de negro muy potente que tiene que ver con ese uranio concretamente empobrecido del aeropuerto de Los Rodeos. Bueno, pues ahora ya que nos ha dicho los hombres de negro, que no tiene que ver con la película, seguramente que todos Casi, conocemos. Sí, casi, casi la de casi, Will Smith. Bueno, casi. casi, pues vamos con esa historia. Estoy viendo que este tema lo vamos a tener que tratar en varios episodios, Juanca, porque hay Probablemente. mucho, mucho, mucho que decir. Y te digo,
encantada de que seas compañero y encantada de que cuentes con este libro porque, lo tengo que decir otra vez, es el único libro que narra esta catástrofe, es decir, que cuenta la historia en profundidad de esta catástrofe. No hay ningún libro más. Sin novelarlo, porque esa es la clave, o sea, sin fantasear. Hay un libro que se escribió muchísimos años antes que el mío, pero que es ¿Sí? el testimonio de un superviviente. Su visión, vamos a decir, escorada a la fe, vamos a dejarlo en eso, y es una visión muy particular de su vivencia particular. Pero sobre la tragedia en sí, un análisis a fondo, no ha habido ninguno, algo que me extrañó a mí sobremanera además, que la mayor tragedia aérea de la historia no tuviese su tomo, su libro, y ya no digo eso, su largometraje. Pero Eso está por llegar. bueno, Yo te llegará. auguro que llegará, Juanca, ya verás. Ya te digo que alguna oferta ha habido, ¿Sí? pero nada consistente. En cualquier caso, las cosas hay que tratarlas con dignidad o si no, de mi parte jamás van a haber nada que se parezca a una colaboración. Perfecto. Bueno, Hombres de Negro, vamos Sí, allá. bueno, pues estando una sustancia tan enigmática y tan poderosa como el uranio empobrecido en este relato, nos vamos a encontrar con un personaje, un químico, que forma parte de una historia rocambolesca. Nuestro protagonista es el doctor, el químico Agustín Cabrera. Bien, Agustín Cabrera en torno al año 2005-2006, concretamente 2006, bueno, pues él se dedicaba a todo lo que era la investigación, se dedicaba además también a la fundición de plata, a este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues él hubo un momento de su vida en el que se acercó hasta el barrio de la Cuesta, a un almacén al que ya acudía en otras ocasiones, a buscar material para la fundición de plata. Bueno, él se extraña porque al llegar allí ve que hay un operario que está cortando unos metales con una radial y él comprueba que las chispas, los destellos de esa radial son extraños. Él como especialista identifica que aquello no es normal. Y siendo cuco, él lo que hace es adquirir una cantidad importante de ese material, la compra, se habla de en torno a unos 300 kilos de ese peligroso material, los que adquiere este hombre, se los lleva para casa y lo analiza. Y descubre que ese material tiene uranio empobrecido y que eso es parte del fuselaje de los aviones siniestrados. Bien, él lo que hace, claro, ante aquel hallazgo, se pone en contacto con las autoridades. El doctor Cabrera hace lo propio, comunica que tiene material con esa toxicidad en sus manos. Bueno, pues lo que ocurre es que vienen unos personajes, estos hombres de negro, es prácticamente literal, se Ujú. identifican como autoridad y le requisan ese material con la promesa de que, bueno, lo iban a indemnizar, etcétera, porque a él le había costado aquello un dinero. A él jamás le dan un duro, hay que decirlo, no le dieron ni un céntimo, algo que guarda ahí, que lo dejó pues siempre molesto con este asunto, pero él se queda con una pequeña muestra. Vale, ¿dónde fue todo ese material? Siguiéndole el rastro, sabemos que ese material posiblemente, si no todo, en parte, llegó incluso a Madrid y que su destino final puede ser, porque está la incógnita, está bloqueado el expediente, haya viajado hasta los Estados Unidos, porque no dejaba de ser parte del fuselaje de un avión de esa nacionalidad. ¿Vale? ¿Qué ocurrió con esa pequeña muestra y acabo la historia que se quedó el doctor Cabrera? Pues creo que cometimos el error, ¿no? Para la grabación de la serie Fenómena de la televisión canaria, de esto ya hablo de hace algunos años, fuimos a grabar, bueno, el equipo de Fenómena fue a grabar un reportaje sobre el accidente de los rodeos y fue a grabar a este hombre. Y este hombre muestra a cámara, ahí está el documento, muestra a cámara esa pequeña muestra y con un medidor de estos de radiación, un Geiger, yo lo digo así, creo que se dice así, un Geiger, Ujú. rastrean y efectivamente da que tiene contaminación esa pequeña muestra. Claro,
a raíz de Imágenes de y esas mensajes. imágenes, pues hasta donde se le requisa también posteriormente Es ese que, pequeño fragmento, ¿no? bueno, yo creo que en el fondo tenían que saber que algo de eso iba a pasar. A ver, lo cierto es que, sin alarmar a nadie, en las pistas de los rodeos jamás se ha hecho un análisis férreo, concienzudo, a fondo, en esta materia. Sí sabemos que la radiación del uranio empobrecido perdura en el tiempo muchísimas décadas, ¿no? También sabemos que en espacios abiertos es prácticamente nula su posibilidad de agresividad, digamos, ¿no? Tendrías que estar pegado todo el día, minuto a minuto, a eso. Eh, yo solo digo una cosa, hace, si no recuerdo mal, bueno, en el 35 aniversario de la tragedia, ahora se va a cumplir el 46 aniversario, se está cumpliendo, con el motivo del 35 aniversario, se hace un recorrido por las pistas de rodadura del aeropuerto y se va concretamente al punto exacto de la colisión con algunos familiares y algunas personas vinculadas a esa tragedia. Y todavía, 35 años después del accidente, en ese punto encontraron restos de la tapicería de las aeronaves. Es decir, nos están demostrando que jamás se hizo una limpieza a fondo en ese lugar, mucho menos una limpieza radiactiva. Lo que nos No, si dice, claro, encuentran lo que nos acabas de comentar, imagínate si no han hecho la limpieza no, por el no, tema radiactivo. no se ha hecho. En cualquier caso, hay que decir también que la estadística nos dice que no ha aumentado el número de víctimas por determinadas patologías que a todos nos pueden sonar, vinculadas a la presunta exposición a la radiación, que no ha aumentado víctimas en ese sentido. Es decir, que no ha sido peligroso o el peligro no ha ido más allá de la simple teoría y en realidad pues no hay mucho más que contar sobre el uranio empobrecido, que no es poco, es toda una historia que se confabula a raíz de una historia que se cuenta de contrabando, pero que acabamos descubriendo que nada tenía que ver, pero que era mucho más potente. A mí lo que, ahora de comentando todo esto, cuando hablas de los supervivientes, ¿no? Que cuando fue el 35 aniversario y los familiares acudieron al lugar, ahora no sé por qué lo relacioné con aquellas, que también lo comentaste hace un momentito, Juanca, los mensajes premonitorios. Sí, Aquellas personas que ya con antelación sabía que algo malo iba a pasar. claro, porque a mí esto me fascina, porque más allá de las presuntas apariciones, que es algo que está muy extendido no solo en este caso, sino en museos, castillos, incluso en viviendas particulares, es motivo para un apartado incluso. El tema de las premoniciones a mí me atrae mucho porque, claro, a priori que una persona te diga, yo sabía que, pues es poco creíble. ¿Por qué? Bueno, caray, pues porque yo también puedo decir, yo sabía que el de Vox iba a perder la moción de censura. Bueno, lo sabía yo y todo el planeta. Claro, Mm, eh, hay casos en este expediente donde no es así de sencillo. Es que hay casos donde dejan por escrito y sellado eh, la premonición y posteriormente al destaparlo es cuando se ve. Es el caso de Lee Free. Este era un joven que estaba estudiando en una universidad en Estados Unidos y en la materia que les ocupaba en esa facultad, en la Universidad de Duke, bueno, pues en esa materia que tenía que ver con todo lo psíquico y estas cosas, hacen un ejercicio y hacen un ejercicio muy interesante. Insisto, un joven de 19 años y sus compañeros. ¿Cuál era el ejercicio? Bueno, pues prácticamente una semana antes a la tragedia, claro que ni sabían que se iba a producir, evidentemente, tenían que escribir en un papel lo que para ellos sería un titular de prensa que abrirían una semana después, en un sobre lacrado que iría a la caja fuerte del rector de la universidad. Cada alumno tenía que escribir un titular, una nota de prensa, ¿no? Eso lo guardan y el 29 de marzo, es decir, 2 días después de la tragedia, llega el momento de abrir aquello, ¿no? Y encontramos que sale un titular muy, muy, muy concreto. Pone 583 muertos en la colisión de 2747, la más grande catástrofe de la historia de la aviación. Es decir, estamos hablando de un titular muy llamativo,
cuando incluso la propia prensa había publicado 530 muertos. Es decir, Livry en su premonición había clavado el número de víctimas cuando la propia prensa, teniendo información, no acertaba en las cifras, porque en los primeros días no se sabía muy bien cuántos habían fallecido. Él lo había acertado una semana antes. Esa es la teoría. Luego hay otra teoría que dice que hizo trampas, que entró, que abrió la caja fuerte a escondidas, y bueno, hay mil historias en torno a Livry que darían para también una película este No, no, lo de personaje. Lizzie es tremendo, porque también, oye, uno puede sospechar que hizo eso, ¿no? Que hizo trampa, porque es que ya podía haber fallado un poquito, ¿no? Encima Bueno, clavarlo, 583, ¿no? hay que decir que era un gran experto en el ilusionismo, hay que decirlo, y que se recogen algunas impresiones de directivos de la universidad y de compañeros. Incluso hay uno que atreve a decir que Livry llegó a reconocer en Petit Comité que se valió de un truco para aparentar esa predicción de los titulares y bueno, que hizo trampa, ¿no? Nos queda la duda, en cualquier caso. Yo, como soy escorado al escepticismo, siempre ante la duda pongo el fraude, en cualquier caso, ¿no? Pero bueno, es un expediente interesante, como lo es el de Marilyn Rosner, la mayor medium a nivel mundial, que también desde Canadá hablaba de haber, bueno, pues adelantado que esto iba a ocurrir. De hecho, ella, con la que yo he podido hablar, con esta canadiense, ella afirma que llamó, me hizo gracia porque me dijo, llamé a las autoridades españolas. Y yo no sé qué es eso, ¿no? ¿Qué entidad es autoridades españolas? Claro, tú no descuelgas un teléfono y digo, hola, buenas noches, ¿es usted la autoridad española? Va a haber un accidente de grandes aviones en su suelo. Bueno, pues un poco eso es lo que dice ella que hizo, ¿no? Ujú. Y se recogió como una de las mayores premoniciones a nivel mundial de la historia, que también sospecho, creo, si no fraude, por lo menos está muy inflada por parte de este personaje. Las premoniciones siempre son muy delicadísimas, bueno, son delicadas al máximo, ¿no? Claro, no, yo sé que tú eres una persona bastante escéptica, como bien nos comentas siempre en ese sentido, y bueno, pero ahí queda, y tuviste la suerte de poder hablar con ella, ¿no? Lo dicho, es un tema que da mucho de sí. Yo no sé, Juanca, si nos va a dar tiempo de Bueno, hablar de alguna de las apariciones, que si no, pues es un tema que podemos seguir hablando en el siguiente episodio. como prefieras. En cualquier caso, el expediente de los rodeos, como hoy el comandante le da un enfoque, vamos a decir, técnico desde el punto de vista de un piloto, yo creo que deberíamos de priorizar ese tipo de información, tratándose de motivo del aniversario, que tiempo para hablar de apariciones y fantasmas siempre hay. Por eso, lo vamos a hacer así. Juanca, ¿dónde podemos conseguir el libro? Para aquellos oyentes que se han quedado con la duda y quieren saber un poquito más. Bueno, yo soy muy pudoroso para esto de los libros. A mí eso de umbral, de yo vine a hablar de mi libro, no me gusta. Bueno, pero lo estoy haciendo yo, tú no me has Claro, dicho nada. sí. Bueno, Y mira que lo he nombrado un montón. Van a eh, pensar que tú me has dicho, venga, Carmen, dilo. No, pero es que bueno, lo no. comento porque me parece muy interesante y que recoges todo lo que se tiene que saber sobre este accidente. Yo, por facilitarle la vida a los oyentes, porque pueden estarnos escuchando desde cualquier parte, les daría una única vía, que es la más fácil, aparte de librerías, que no todas van a disponer de él. La vía más fácil es a través de mi propia página web, que ahí sí pueden adquirirlo al mismo precio de librería. Juancarromero.com. A través de mi página, en la sección libros, pueden encontrar este y otros de mis títulos, ¿vale? Efectivamente, y bueno, y si algún director o directora lo está escuchando, pues mira, pónganse en contacto con él también, con Juanca. Hay una cosa que es importante y eso sí que no lo voy a dejar pasar si tú me lo permites. Claro que sí. Estamos hablando de la mayor tragedia aérea de la historia. Estamos hablando, por tanto, de un documento que es una enseñanza, que hay que aprender también de estas historias. De hecho, en las academias de pilotos, algunas de las lecciones están basadas en esta tragedia para saber qué se hizo mal y qué no repetir, ¿no? Bueno, pues sí haría un llamamiento al sistema educativo español, a la ley que sea, porque la cambian cada 4 años, pero no pensemos que nuestros hijos son de cristal.
No pensemos que nuestros hijos por conocer estas historias se rompen o sufren. Estas historias también hay que conocerlas. Es triste que presentes proyectos en institutos, yo no digo a niños, pero en institutos que ya son adolescentes que vienen de vuelta de muchos contenidos en las redes, que presentes la posibilidad de hacer charlas o conferencias sobre este tema en institutos adaptadas para esa edad y las directivas de los institutos consideren que son temas muy complicados para enfocarlos a los jóvenes. Me parece, permíteme que lo diga, Ujú. vergonzoso, de ignorantes, y es una forma de dar la espalda a nuestra historia, a la de la humanidad, pero especialmente en Canarias y mucho más concreto en la isla de Tenerife, algo que ha ocurrido en tu suelo y que forma parte de tu historia debería ser conocido por las nuevas generaciones que no tienen ni idea de qué hemos estado hablando durante todo este capítulo del podcast. Efectivamente, porque hay nombres y apellidos, hay personas que estuvieron allí, hay personas que fallecieron y hay personas que, bueno, que ayudaron, ¿no? En honor a esas personas también que lo dejaron todo para estar en ese momento, que muchas personas, pues como comentaba antes de hablar yo con Juan también, que les marcó y que de hecho es lo que les hizo, por ejemplo, en su caso, dedicarse, ¿no? A ser investigador de accidentes, Claro, porque al claro. final todo suma y todo ayuda, ¿no? A Y hay, prever. y hay una lección de vida muy importante. Lo que ocurrió en Tenerife Norte, en los rodeos, no ocurre en otras partes del mundo. Y te lo digo en medio minuto. Nada más producirse el accidente, los propios, ante el caos, imagínate, los propios habitantes de los alrededores, barrio del Coromoto, de la zona del Ortigal, etcétera, acudieron a ver qué pasaba y a ayudar, y muchos con sus propios vehículos socorrieron a algunos de los 61 supervivientes que hubo en esta tragedia, más allá de los que ayudaron después en las labores de recuperación de los cadáveres. Esto ocurre en nuestro pueblo y le damos normalidad. Esta solidaridad no es habitual en otras partes del mundo, y te aseguro y acabo que si este accidente se hubiera producido en suelo norteamericano, los primeros que llegan, como lo hemos comprobado en otras tragedias, los primeros que llegan al lugar del accidente son los rapiñeros a robarle a los muertos todo lo que tengan encima. Aquí eso no ocurrió y es algo que nos honra, nos dignifica, mejor dicho, y creo que también es justo hacer homenaje a nuestra forma de ser y de sentir. Efectivamente, mira, se me han puesto los pelos de punta, literalmente así, ¿sabes? Me he emocionado porque sí, bueno, no llegué a vivir, pero sí he escuchado testimonios Sí, y fue un momento muy, muy duro, bueno, en general para todos nosotros. Y bueno, que es bueno que siempre, siempre se conozcan estas historias. Y de hecho, lo vamos a seguir comentando, Juanca. Hoy no da más tiempo, pero me no, gustaría volverlo a tratar, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo. cuando tú quieras. Un abrazo grande. Gracias. Yeah, I'll be fine. Yeah. Ooh, oh yeah, yeah. Oh, the good Lord knows it. Oh, the good Lord knows it. I left better behind. I'll be fine. Yeah, yeah. Make my mama turn another blind eye. Yeah, 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 yeah. La parte técnica de este accidente, qué mejor que analizarla con el comandante de aviación, Juan Reyes. Hace unos instantes hablábamos con el compañero, con Juanca Romero, sobre el aniversario del accidente de los rodeos, desde un punto de vista más del misterio, pero tenemos la gran fortuna de contar un episodio más con Juan Reyes, que como todos sabemos, como lo hemos indicado en otros episodios, él es, aparte de comandante de vuelo, es titulado en Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, señores oyentes? Buenas tardes. Muy bien.
Juan, muy contentos de tenerte de nuevo por aquí, por tal como somos, y con un tema tan delicado que, como también hablé con el compañero Juanjo, un tema muy duro, ¿no?, para tratar, pero queremos hacerlo de una manera pues bastante seria, con bastante información, y sabemos que usted de esto tiene mucha información. ¿Qué nos puede decir sobre ese día, Juan? Bueno, Carmen, pues sí, te puedo contar lo siguiente. Vamos a ver, este accidente a mí me marcó mucho porque casualmente yo 3 días más tarde tenía un examen para convalidar mi licencia americana por la española en Salamanca. Entonces, al día siguiente me tuve que ir a Las Palmas en barco y después de Las Palmas en avión Madrid, Madrid-Salamanca. Entonces me marcó mucho. Además, que lo viví en primera línea, o sea, porque yo estaba en casa el domingo 27 de marzo a las 17:00. Estaba en casa y veo el extra en la televisión. Y como yo podía entrar por el aeroclub, porque yo me inicié en el aeroclub 2 años antes, ahí, y podía entrar, y entonces pues y entré para allá. Y no te imaginas cuando yo llego ahí al hangar del aeroclub y lo tenían todo desocupado para poner 600 cajas que tenían ahí en el suelo, ¿entiendes? Y a esa imagen nunca jamás se me ha borrado, ¿sabes? La imagen esa de 600 cajas ahí. Y la verdad fue muy fuerte, tanto así que esto me dio también, eh, me dio pie a que me especializara en el tema de investigación de accidentes e incidentes de aeronaves, porque este accidente, desde luego, como todos los que ocurren, siempre son cosas tontas, ¿no?, que no tienen por qué ocurrir. Pero es que un accidente nunca ocurre por una cosa sola, es una cadena de errores, ¿entiendes? Y en este caso, pues el primer error es que el desvío a Tenerife Norte de Las Palmas de los dos Jumbo por la bomba que habían puesto en la floristería del aeropuerto de Las Palmas. ¿Entiendes? O sea, hasta ese momento este aeropuerto no estaba preparado para recibir esta cantidad de aviones que recibió, que se quedó realmente solo en el archipiélago, con todos estos tráficos, todos los aviones, y el aeropuerto estaba saturado. Y por supuesto, máxime la envergadura de estos aviones, ¿no?, de los Jumbo. Ujú. Entonces lo que Bien. usted está indicando, que bueno, es una cadena de errores, y entre ellos está pues el primero, que fue esto, ¿no?, el desvío por un aviso de bomba. Sí, correcto, un aviso de bomba que habían puesto, más que aviso, fue un real, porque parece ser que llegó a explotar la bomba, incluso hubo heridos y todo ahí en el aeropuerto, ¿no? Y vale, desde luego ese es el punto número uno. El punto número dos, vale, de la cadena de errores, son las prisas. El primer enemigo del piloto, y esto es para siempre, no de ahora en este caso, sino siempre en toda la historia de mis 42 años de aviación que llevo encima y 27.000 horas de vuelo, la vida me ha enseñado que el primer enemigo del piloto son las prisas, ¿vale? El comandante del KLM 4805, que estaba muy preocupado porque su preocupación era la actividad que se le pasaba para salir de aquí de Tenerife Norte, llegar a Las Palmas, desembarcar y embarcar, porque ya llevaba combustible, lamentablemente llevaba combustible para seguir ya para Holanda, y seguir vuelo con destino a final, que era Holanda, ¿no? Sí, pues. Entonces, pero el hombre está tan empeñado en la actividad de no pasarse, o que se iba a pasar, que descuida sus obligaciones más importantes, que es como es volar el avión, ¿no? Cuando hay un problema, lo primero es volar el avión. Eso es lo primero. Todo lo demás es secundario, ¿entiendes? Entonces yo esto aquí lo pongo de punto número 2. Y por último, el tercer punto, se lo dedico al controlador de la torre de Tenerife Norte,
que con una separación mínima de 10 minutos de reloj, si él hubiera separado los dos aviones uno del otro a la hora de poner en marcha y le da un delay, una separación de 10 minutos a cada uno, no hubiéramos estado hablando de este lamentable accidente, ¿entiendes? Porque no hubiese habido accidente. El controlador estaba desbordado por la situación, desde luego, y no advierte a tiempo cuando el KLM, después de recibir la autorización, para el despegue, esta autorización se da para cuando uno, después de despegar, qué es lo que tiene que hacer, rumbos, alturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero claro, esta autorización no quiere decir que estés autorizado a despegar. El KLM entró en la pista haciendo backtrack por la pista, rodó por la pista, porque por las rodaduras no podían rodar, porque era un avión de mucha envergadura. Aparte de eso, que la salida del terminal estaba completamente saturada de aviones. Entonces lo mandaron por la pista a hacer backtrack, dar la vuelta al final de la cabecera 30, que es la cabecera que está ahí, digamos, en la laguna, en Queneto, y ahí dar la vuelta y esperar para despegar. Aquí el control, desde luego, no advierte a tiempo cuando el KLM le dice que está en carrera de despegue, de haberlo parado, stop, 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 ¿entiendes? Porque este fue el error tercero gravísimo de haber despegado sin autorización. ¿Por qué? Porque el KLM, porque el Panam está rodando por la pista también para salir. En principio, la torre le había dicho que saliera por la salida número 3 al taxiway, a la pista de rodaje, para llegar hasta el final de la cabecera y ahí después meterse en pista. Aquí otro error más del controlador, porque el controlador le da rodaje por la taxiway 3, la salida 3, cuando resulta que esta salida es contraria al rumbo, al giro que lleva el avión, aparte que es una salida que es para aviones pequeños, no para aviones de esta envergadura, porque vamos, se hubiera quedado bloqueado en la segunda curva porque no hubiera pasado. Bien, entonces ellos se pasaron de la salida 3 y dijeron, no, bueno, salimos por la 4, que es la siguiente, pero en el trayecto ese de la 3 a la 4 es cuando aparece el KLM, aparece de dentro de las nubes prácticamente ya encima de ellos, ¿no? Tremendo, ¿no? Es que me lo estoy imaginando la situación y como dices, ¿no? Se unieron varios errores, pero bueno, lo que comentas que quizás el último fue el que si se hubiera evitado, quizás estuviéramos hablando de otra historia, ¿no? A día de hoy. Cierto, correcto. Bueno, lo has mirado, lo has investigado, sé que te lo has preparado muy bien, aparte de la titulación que tienes, como dices tú, son muchas horas de vuelo. ¿Esto te lo han pedido alguna vez? ¿Tú lo has mirado? ¿Has aportado algo aparte? Bueno, esto es un caso ya que se supone, ¿no?, que ya está cerrado, ¿no? Esto es un caso que ya está cerrado, ya fue investigado, por supuesto, ya aquí ya no hay nada que hacer. Pero bueno, yo hice mi propia investigación, que realmente es esta lo que te estoy diciendo, ¿no? El accidente yo lo resumo a esos 3 puntos importantes. Lo demás, desde luego, no tiene mayor importancia, pero realmente, claro, también fue en una época donde han habido muchos cambios, hemos mejorado muchísimo en el mundo de la aviación, desde luego, nunca se termina de mejorar. Uno cree que lo sabe todo y no es así. Siempre hay muchas cosas que hay que seguir aprendiendo día tras día, ¿no? Sí, pero como dice Juan, ya se ha mejorado mucho para aquellas personas que les da miedo volar, que se queden tranquilos, ¿no? Que hemos mejorado a raíz de este tipo de incidentes, de accidentes aéreos. Bueno, hablamos de uno de los mayores de la historia, El pues mayor. todo esto sirve para mejorar, sí, el mayor de la historia. El mayor de la historia en aviación comercial. Aquí se computó 583 fallecidos en un principio,
pero no fueron 583, fueron 644, porque en los primeros días murieron bastante gente ahí, ¿sabes? Adicionales. Y, o sea, Claro. se computa el accidente con 644 fallecidos. Y Juan, nos comentaste al principio, a la entrada, que eso te impactó mucho, tú estuviste cerca, ¿no? Estuve cerca, Ah, sí, estuve ahí mismo y como además fue realmente empezando mi vida profesional, yo apenas llevaba, no llevaba todavía 2 años, entonces, y al ver, desde luego, después de mi propia investigación, de analizar y ver y entender un poco el accidente, porque realmente realmente es que te pones a pensarlo y es muy difícil de entender qué es lo que pasó, ¿no? O sea, por qué esa cadena de errores no se rompió en algún sitio, en algún momento, ¿sabes? ujú. Pero Es como se suele decir que a veces, ¿no? Se suele comentar de que lo que estaba a pasar pasa y no hay otra, ¿no? Porque como dices, ¿no? Es tan extraño, ¿no? Que se hayan encadenado tantos errores. claro, Y claro. Siempre todos los accidentes son iguales, ¿eh? Todos, te pones a analizar todos los accidentes y dices tú, madre mía, pues cómo es posible que cualquier otro, el Spanair, por ejemplo, aquel de Barajas de agosto que venía para Las Palmas, sí, el Spanair de nosotros ahí que sí, murieron 154 personas, y te pones a analizar, señor mío, cosas absurdas que no tienen por qué pasar, no pueden pasar estas cosas, ¿entiendes? Porque tú ujú, me dices, oye, que vas por la carretera y es que vino, no sé, un coche, un camión y te llevó por delante, pues oye, no sé, eso es un poco de mala suerte también, ¿no? Pero tú ves los accidentes estos cómo se producen y las causas que lo originan y te quedas con las manos en la cabeza y dices tú, pero ¿cómo es posible? ¿De qué estamos hablando, no? ujú. No, y más cuando hay tantos medios en ese sentido, ¿no? Que hay tantas personas que están dedicadas exclusivamente a que este tipo de cosas no ocurran, Claro, que es su claro, trabajo, ¿no? Pero claro, bueno, somos humanos también, ¿no? Esas cosas pasan, pero claro. bueno, que no deberían pasar, pero aquí sí, por lo que comentas, bueno, fueron varios errores. Es un tema que interesa mucho. Bueno, antes lo hablábamos con Juanca, ¿no? Desde el punto de vista del misterio. ¿Has conseguido, Juan, hablar con alguien sobre este tema, algún compañero, algo que nos quieras pues trasladar aquí en Tal Como Somos? Eh, ¿Alguna cosa llamativa que no quieres no, dejar de contar? no tiene, no. Sí, bueno, claro que lo hemos comentado y hemos comentado, pero realmente no entiende el fondo de la cuestión a por qué llega el accidente a producirse, ¿no? O sea, claro, también hoy en día tenemos muchas más ayudas que no teníamos en ese entonces, hace 46 años, desde luego no existía el TICAS. El TICAS es un radar que hoy en día para mí es el mejor instrumento que llevan los aviones ahora, donde tú puedes ver los demás tráficos, los demás aviones que tienes a tu alrededor, ¿no? Entonces ahí se hubiera alertado perfectamente y no hubiéramos pasado por el accidente, ¿no? Pero, pero para la fecha, desde luego, y es que hay una cosa muy interesante. Yo tengo el resumen de mis 42 años de servicio, ¿vale? Sí. Que te puedo asegurar que cogiendo los accidentes más importantes, no todos, o sea, los más importantes sobre todo de líneas aéreas, en mis 42 años de servicio, está la friolera suma de 19.506 desaparecidos. Estamos hablando de 38,7 mensuales. Eso Ujú. en mi trayectoria de 42 años de servicio. O sea, para que veas que yo he cogido el tema de la investigación
lo he cogido desde un principio, desde el año No, 74. tremendo, que tremendo, yo no sé porque, bueno, la información que me has dado, sé que lo documentas todo y sé que es un tema que te interesa un montón, pero que sí, que ahora nos estás dando las cifras y me parecen llamativas, Una curiosas. barbaridad. Esto la gente, desde luego, la gente no lo sabe. Gracias a Dios, esto ha sido hasta mi jubilación, hasta el 2016, ¿de acuerdo? Y gracias a Dios, en la medida que hemos avanzado y que ha avanzado la aviación, por supuesto, esto ha decrecido bastante, ¿no? Pero, Ujú. pero en mis 42 años de servicio, amiga mía, la cifra es esa. Te los tengo de 247 accidentes, 19.506 desaparecidos a 38,7 por mes. Es demasiado. Eso es mucho, mucho, mucho. Sí, no, Bueno, bastante. Bueno, lo que nos tranquiliza, que como nos estás comentando ahora, que esas cifras han bajado a partir del 2016. sí, han bajado bastante, ha bajado muchísimo. Sí, gracias a Dios sí hemos mejorado mucho, mucho más de lo que de cómo veníamos y Es que lo que eh, siempre se comenta es que, bueno, es más seguro ir en avión que coger un coche, o por es lo que se supuesto. dice. Por supuesto, es el medio de transporte más seguro que hay. Y aquí todo está fríamente calculado, todo fríamente calculado y entrenado, porque para eso tú como piloto haces simulador cada 6 meses, donde esta es la única carrera que tú tienes que demostrar cada 6 meses, no que eres piloto, no, tienes que demostrar que eres piloto, que conoces tu avión, ¿vale? Y que vales y que lo tienes que demostrar. A la menor cosa posible te echan para atrás, ¿entiendes? Porque Ujú. tú en un simulador no vas sino a hacer emergencia. Y si tú no respondes de cómo resolver esas emergencias que practicamos en los simuladores cada 6 meses, pues entonces a ti te echan para detrás. Tú cuando eres médico y ya está. Puede que a lo mejor estudies un poco más o menos y te vayas actualizando, etcétera, etcétera. Pero piloto no, piloto siempre tienes que lo sabes, que demostrarlo y además tienes que resolverlo. Las No, emergencias que te es una profesión que hay que decirla, es una profesión muy exigente. muy Pocas bien. personas conocen que lleva detrás muchas secuelas físicas también. Es correcto, es correcto. Entonces, claro, por eso es el medio más transporte, el transporte más seguro que hay. Claro, lo que pasa es que cuando hay un accidente de esta categoría, pues entonces te lo van pasando por televisión un montón de tiempo y bueno, pues ahí murieron 300 personas. Claro, imagínate, ese Ujú. impacto es fuerte, ¿no? Pero date cuenta que cuando nosotros estamos con 15 muertos semanales en los coches, en los fines de semana, y ya casi que nos hemos acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, tú vas por la carretera y te dicen, mira, oye, en esa curva, ese accidente que hay ahí, han muerto anoche 4 de una familia, ¿no? Y tú inicialmente incluso bajas la marcha y no sé, tu otro yo te hace frenar un poco, ¿no? Pero resulta que a los 10 minutos ya no te acuerdas, ¿eh? Nos hemos acostumbrado tal al tema de los muertos en carretera que ya cuando baja de 15 semanales ya estamos preocupados, ¿no? Hombre, no me digas que esta semana no han habido 15, que han habido solo 11 o 13, ¿no? O sea, Sí, no, en eso sí que tienes razón, que bueno, se normaliza, es verdad, porque es algo como que es más habitual, más frecuente lo que es cuando ocurre un accidente, pues como el que estamos conmemorando hoy, del que estamos hablando hoy, pues verá que se suma pues muchas personas fallecidas, ¿no? Y ese es el así, de golpe, así, ¿no? así es, Y sí. no estamos acostumbrados. Juan, yo te tenía hoy para esto, pero bueno, sabemos, antes de entrar, lo comentábamos, que la próxima semana o cuando se pueda, sí que me gustaría hablar contigo por esa oleada de noticias que tienen o que hacen referencia al tema OVNI, ¿no? Parece que ahora se ha vuelto a poner, no de moda, está ahí, pero como que se está hablando demasiado, ¿no? De ese tema. Bueno, yo creo que estamos ya más cerca que antes del final ya, ¿no? Yo creo que ya, desde luego, yo soy un ferviente creyente de los ovnis.
creo en ellos, creo, no sé si son altos, guapos, feos como yo o lo que sea, rubios o morenos, ¿no? Pero desde luego sí creo que hay otras civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra y por supuesto, además yo tuve mi experiencia en un avistamiento que tuve en un vuelo viniendo de Nueva York a las 4 de la mañana al oeste de Vigo y desde luego, pues sí creo, Crees que estás más cerca, ¿no? Porque es verdad que hasta a mí me llama la atención. sí, Habla el Pentágono, hablan de que nos están enviando señales, sí. viajeros del futuro que nos están avisando de que quedan días, ¿no? Para que no, para saber de ellos, ¿no? Sí, creo que están más preocupados por nosotros que nosotros de ellos, ¿sabes? Están muy preocupados por el tema bélico que tenemos ahorita en nuestra tierra, en nuestro espacio. Esto es muy, muy, muy peligroso, ¿sabes? Y esa es, yo creo que es la preocupación también que ellos tienen, porque date cuenta que tú estás en un universo, en una red en cuanto a movimiento ahí controladísimo del reloj, ¿verdad? Ujú. En giros y en todo, y que ahora empecemos con el tema de nuclear entre Rusia, Estados Unidos, China, India, Pakistán, etcétera. Bueno, o sea, imagínate, la Tierra desaparecería, ¿no? Claro. No, no, Entonces, no. bueno, estaremos muy pendientes porque se cuentan, pues nada, días para que ocurra algo, ¿no? Según pues estas personas que dicen, ¿no? Que vienen del futuro a advertirnos, a avisarnos. Vamos a ver. Lo que sí es, desde luego, pero yo no me llevo por lo que dice el Pentágono, porque el Pentágono realmente ellos tienen ahí su chiringuito montado con sus subvenciones de muchísimos, muchísimos millones de dólares y que no quieren perder y que van a seguir controlando el tema, ¿no? O al menos eso es lo que ellos pretenden, ¿no? Sí. Bueno, pues estaremos muy pendientes, Juan, y agradecerte muchísimo que estés hoy aquí con nosotros y que te esperamos pronto en otro episodio. Seguro, Carmen. Muchísimas gracias a ti y a tus oyentes, tal como somos. Es un placer para mí acompañarles en un rato como hoy. Venga, Ven, un abrazo inmenso. Hasta un abrazo. Hasta luego. Gracias. ¿Qué son exactamente esas estelas que aparecen en días de cielo despejado? Vamos a hablar sobre ellas con el periodista científico Juanjo Martín. Vamos a hablar sobre la veracidad de las distintas teorías que hay en torno a ellas. Sé que a los oyentes de Tal Como Somos les encantan las conspiraciones. Una de las conspiraciones para mí nueva que desconocía es de las que nos va a hablar hoy el compañero, el periodista científico Juanjo Martín. No sé si se han dado cuenta, seguro que sí, muchas veces cuando miramos al cielo, que vemos esas estelas, esas líneas blancas que a mí incluso me han suscitado curiosidad. Pues tienen una explicación y es parte de una conspiración de las que nos va a hablar hoy Juan. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de estar con ustedes para hablar de uno de los clásicos de las teorías de la conspiración, sin Pues duda. mira, no lo conocía, hablando contigo ahora me lo acabas de comentar y bueno, ¿y por qué? Porque ese es una de las grandes conspiraciones, Juanjo. Porque los amantes de las conspiraciones afirman que esas estelas que vemos en el cielo, que van dejando atrás los aviones, en realidad son gases que utilizan para, bueno, hay muchas teorías. Hay quien opina que es para controlar nuestra conducta, otros afirman que es para provocar esterilidad, otros que es para cambiar el clima, otros opinan que es para dejarnos así un poco atontados y sedados, ¿no? Anestesiados. Hay un montón de posibles explicaciones desde el punto y la óptica de los que creen en las conspiraciones.
pero una vez más, lo siento, pero nada más lejos de la realidad. Y esta teoría de los chain tries o estelas químicas comenzó, y esto sí que está clarísimo, porque está bien registrado, comenzó con Internet, básicamente. Es una de las teorías de la conspiración que nació al calor de las redes sociales, y no redes sociales a través de los foros, de los primeros foros de Internet que circulaban allá por los años 90. Y bueno, a alguien se le ocurrió o le llamó la atención que los aviones dejaran estas estelas y comenzó, bueno, y creo que bailaron ahí un poco las neuronas en su cerebro, el cerebro y dijo, bueno, pues si hay aviones que se utilizan para fumigar, que es verdad, pues esto que dejan atrás, esta especie de humo blanco, esta línea que dejan atrás, pues también lo será. Y ya está, y ya está, ahí se quedó. La realidad, ¿qué son los chemtrails? Que son muy, muy cotidianos y que se pueden ver en cualquier lugar del mundo que sea sobrevolado por un avión. En realidad son estelas de condensación. Cuando, pues evidentemente va expulsando unos gases y es un motor que además expulsa esos gases a muy alta temperatura. Pues dependiendo de cómo están las condiciones atmosféricas, porque no siempre son las idóneas para verlo, y por eso no siempre las vemos, pues dependiendo de unas condiciones especiales de la atmósfera, si se dan, pues los aviones van dejando tras de sí esas estelas que se producen cuando el motor calienta el aire que va dejando atrás y el vapor de agua que hay en la atmósfera se condensa en pequeñas gotitas de agua y luego cuando se enfría rápidamente esas gotitas de agua, al estar muy altas, se congelan y se convierten en pequeños cristales de hielo. Y eso es lo que vemos. Esas estelas son pues como tubos de pequeñas gotitas heladas, congeladas, que el avión va dejando atrás una vez que previamente, como digo, la funde y las convierte en gotitas de agua. No, estelas que son súper llamativas, como dices tú, que se pueden ver en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, yo cada vez que voy para Madrid, es algo como muy habitual, mirar al cielo y encontrártelas. Sí, Sí. hay lugares donde se ven más y lugares donde se ven menos. Depende de las condiciones atmosféricas. Si la atmósfera alta, la alta atmósfera, tiene un alto grado de humedad, es muy, muy favorable a que se produzcan. Por eso, cuando vemos estelas de condensación, a los aficionados a la meteorología nos vale para saber que es muy probable que venga mal tiempo, porque hay humedad en altura. No siempre esa relación, no siempre que haya humedad en altura, luego llueve, pero bueno, es una pista. ¿Qué pasa? Que en los lugares como Madrid, Barcelona, grandes centros neurálgicos de la aviación, donde hay muchas líneas que entran y salen de aviones, digo, pues claro, evidentemente, un día propicio atmosféricamente podemos tener la ciudad completamente cruzada de líneas, muchas líneas. Y aquí, en Canarias también, que tenemos muchos aeropuertos, en ocasiones sí las vemos. ¿Qué pasa? Que esas estelas, si la humedad se mantiene alta en altura durante mucho tiempo, esas estelas pueden hacerse muy grandes y muy largas, pueden incluso estar 2 horas o 3 horas en el cielo, con lo cual lo podemos ver muy, muy fácilmente. Pero también, si me permites, hay muchas pruebas que evidentemente, bueno, esto es la conspiración más rápida de desmentir. O sea, una vez vi un debate entre un creyente de los chemtrails y un piloto, y la conversación duró 30 segundos. O sea, son estelas de condensación. Y ya está, no hay nada más. O sea, no hay debate, no hay nada que opinar en esto, ¿no? Porque, vamos, esto es física de primero, pero deje. No, aparte que, bueno, si fuera lo que comentan en este tipo de conspiraciones, pues se sabría, ¿no? Por los adelantos que tenemos hoy en día, simplemente con un mínimo análisis del aire o lo que tenga que hacerse, pues se Claro. demostraría que todo eso no es cierto. Evidentemente, pero claro, los amantes de la conspiración piensan que todos estamos en el ajo, que tú y yo estamos en el ajo y por eso estamos grabando este podcast para mentir a la gente y nos están pagando debajo de la mesa dinero para que digamos esto.
Pero bueno, es que a alguien que cree en una conspiración nunca va a cambiar de opinión. Pero bueno, esto es para la gente que pueda enterarse en el futuro y que sepa que simplemente son ese vapor de agua que se convierte luego en cristales de hielo gracias al paso de los aviones. ¿Qué pasa? Que los conspiranoicos hacen circular siempre imágenes manipuladas y que intentan, pues no sé, que pensamos o inducirnos al error. Por ejemplo, hay dos fotos muy famosas que siempre se ajustan a esto de los chemtrails y dicen, nos están contaminando, nos están fumigando y tal. Y son el interior de un Airbus A380 y un Boeing 747, pues en ese interior vemos que no hay asientos, o sea, es la cabina pelada, y dentro de la cabina hay muchos depósitos como grandes calderos conectados con muchas tuberías, ¿no? Entonces da un aspecto de que efectivamente esos bidones están cargando algún líquido y por algún motivo. Entonces ellos dicen, ¿lo ves? ¿Ves estas fotos? Esos bidones que están ahí son los elementos químicos que luego echan sobre nosotros. Pero claro, alguien que está familiarizado con la aviación, saben que esas imágenes, esos bidones realmente lo que llevan es agua y esos bidones se llenan de agua para hacer pruebas de carga, para simular, cuando prueban un avión, simulan el peso del pasaje y de los equipajes con bidones de agua. Evidentemente, cuando prueban un avión no lo llenan de pasajeros, evidentemente, pero eso también se hace en la construcción y en los puentes. Los puentes, antes de inaugurarlos, se meten cientos de bidones de agua para ver si soportan el peso. Bueno, pues esa es una. Luego otra que no les gusta mucho es descubrir, y que son de acceso público, que los chemtrails son tan viejos como la aviación. Y hay imágenes de aviones dejando estelas de condensación en la Segunda Guerra Mundial. En 1940 hay un montón de fotos de aviones dejando estelas de condensación, porque aunque son de hélice, también el motor va expulsando los gases, igual, pues a gran temperatura, se condensa el agua, luego se hiela y se dejan ahí. Claro, pero como todas las historias de conspiración, esto no aguanta ni siquiera que reflexionemos un poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, tú y yo que hemos estado en Madrid y hemos visto, pues no sé, decenas de estas estelas de condensación, hay que engañar a mucha gente para cargar decenas de aviones que despeguen del aeropuerto de Barajas, mucha gente que llene esos depósitos con químicos, muchos pilotos, y de verdad que estamos todos untados. O sea, podemos sobornar a tanta gente para que... Gente, además, que vive en esa ciudad, evidentemente. O sea, que yo no sería cómplice de fumigar mi ciudad si yo vivo ahí, mis hijos viven ahí, mis abuelos, y mis padres y mis hermanos, ¿no? Y por otro lado, es una manera muy poco eficiente de fumigar, porque si tú fumigas con esas telas se queda ahí durante 4 horas y solo es, no sé, un tubo de agua, pues no estás logrando el objetivo. Yo creo que sería más efectivo, pues no sé, echar los químicos en un pantano. Y no hay ninguna conspiración que hable de que están contaminando el agua, Bueno, ¿no? y cuántas veces sí se ha hecho eso y se ha descubierto, ¿no? En Estados Unidos, Claro, bueno, hay claro. estas películas, bueno, que no sé si se hacían intencionadamente o no, pero se encubría, ¿no? Esos lagos contaminados, ¿no? Que Sí, afectaban a una población entera. sí, y con todo esto, yo quiero dejar claro que evidentemente los aviones cuando dejan esas estelas de Ibas a condensación decir no las casi están... contaminación, menos mal que no. Sí, no, pero es que Sí. va en relación a lo que iba a decir. No, son estelas de condensación, no nos están fumigando, pero sí están contaminando. Porque el transporte aéreo es uno de los transportes que más CO2 emite a la atmósfera y parece que eso no nos importa. Y eso sí que es real, eso sí que es real. Que emitir CO2 a mucha altura es mucho más impactante que lo que emiten los coches en tierra. Y eso sí es realidad, ¿no? Eso sí es realidad. Y yo seguro que no va a tener que llevar la pegatina, que tenemos que llevar muchos aquí. No, que va. Ellos a lo mejor les encarecen con más impuestos que luego nos repercutirán a nosotros, por supuesto. Subirán los billetes y ya está. Lo comido por lo servido. Pero también en la historia
como todas las conspiraciones, se nutren de unas ensaladas mentales que hace la gente, porque es cierto que en la historia se han dado casos de por ejemplo, envenenamiento masivo o experimental de poblaciones con el loco objetivo de ver qué pasaba, ¿no? Y esto evidentemente pasó hace mucho tiempo, y de las noticias que tengo solo vienen de Estados Unidos, cuando, por ejemplo, la CIA de forma voluntaria suministró drogas, no me acuerdo ahora qué molécula era, pero una droga psicodélica, LHC, no lo sé, no recuerdo ahora cuál era, pero sí que en un pueblo difundieron en forma de aerosol esa droga para ver qué pasaba, simplemente, y porque estaban probándola, querían saber si se podía utilizar para interrogar a los presos, si era peligrosa, si podía ayudar o no, y no se les ocurrió otra cosa que, bueno, pues vamos a poner por aquí aerosoles mientras vamos con los coches y vamos a observar qué pasa, ¿no? Evidentemente, pues fue mucha gente a la cárcel por todo eso, estamos hablando de los años 40, 50, y evidentemente hoy sería inviable, ¿no? Y todos los servicios secretos de todo el mundo tienen en su historia, pues, ese tipo de casos donde, pues, hacen algún tipo de experimentación con mendigos o prueban cierto método de tortura con gente indigente o con presos y tal. Tienen una historia negra, evidentemente, pero nada que ver con que esa estela que vemos en el cielo, quizás la veamos mañana o pasado, sea que el vuelo Iberia que va a Madrid nos esté echando ahí, rociando No, con lo que cosas acabas de para... comentar hace poco, ahora mismo, hablando el tema de los experimentos que se han realizado. Bueno, hace poco estuvimos en Tal Como Somos hablando de estos temas con Juan Sí, Gómez Ruiz, de su último libro, ¿no? Que trata sobre esos experimentos, ¿no? Con el tema nuclear, ¿no? Con los soldados americanos. Y hoy en día pues, también conocemos y se está sacando a la luz pues, muchos más experimentos, o cuando también se hacen ese tipo de investigaciones, ¿no? Que ya incluso, bueno, pues se hacen de una manera pues organizada, ¿no? Bueno, en el sentido de que son investigaciones que, bueno, que tú te sometes a ellas si quieres o no, ¿no? También, ¿no? Que es sí, diferente. Pero ahora eso sí. siempre ha existido, ¿no? Como dices tú, antes no te pedían permiso, ahora sí. Antes no te pedían permiso y sobre todo se fijaban en la gente vulnerable y de la que nadie iba a preguntar. Presos, por ejemplo, indigentes, pues gente que no tenía familiares. Era el objetivo perfecto para experimentar y se hacía en los campos de concentración, por supuesto que se hacía en la Alemania nazi, ¿no? Ahora, fíjate una cosa, porque ahora, por ejemplo, ahora mismo hay gente que sacan de la cárcel para que vaya a una guerra. Eso está pasando en la guerra de Ucrania. Putin está mandando a presos al frente, a que sea carne picada y que vayan en las primeras oleadas de sus ataques, ¿no? ¿Van obligados con una pistola en la cabeza? No, pero evidentemente si les das a elegir entre seguir en la cárcel con esas condiciones tan miserables que se viven en Rusia o ir a una guerra, pues sabes que quizás tienes una oportunidad, una pequeña esperanza de sobrevivir en una guerra, más que en una, fíjate que en una cárcel, ¿no? O por lo menos hay gente que dice, bueno, por lo menos salgo de aquí un rato, ¿no? Y si Claro. ya que voy a morir, No, pues a lo mejor muero al aire libre. Yo qué sé. claro, lo que está claro que hay tanto por descubrir, hay tantas cosas que se han hecho, ¿no? A lo largo de la historia, tan, como diría, exageradas, ¿no? Que parecen sacadas de películas, ¿no? De ciencia ficción y demás, pero que están ahí, ¿no? Y que se van descubriendo gracias a personas, pues a este escritor Juan Gómez, que habló con los soldados para publicar el libro Veteranos Atómicos, pero hay muchas cosas más que, bueno, que las lees o escuchas hablar de ellas y te horrorizas, ¿no? Pero han existido y están ahí. Y seguramente a día de hoy se están haciendo y desconocemos todo ese tipo de cuestiones. Sí, y siempre que oigo hablar de conspiraciones, pues, o que me cuentan una, pues siempre les respondo
con que realmente hay misterios más interesantes y conspiraciones mucho más reales y tangibles de las que nadie habla, ¿no? Corrupción política, corrupción deportiva, robos de guante blanco, o sea, eso sí que existe y nadie está, bueno, sí, mucha gente, pero no veo que nadie esté preocupado y que hayan foros de internet, ay, nos están engañando y nos están robando, pues sí, lo están haciendo y sale en la prensa todos los días, ¿no? Claro. Pero bueno, hay algunos temas que quizás por ese atractivo que tiene el hecho de que nos oculten información y que yo sea el único que lo sé y tú no, quizás ese juego del gato y el ratón al que juegan los conspiranoicos, pues sea no sé, la explicación para que siga funcionando esto, que nació en los años 90. Nadie hablaba de los chemtrails, por mucho que se veían antes. En los 80, pues la gente sabía lo que era y ya está, pero con internet y la propagación de estos foros, pues se comenzó a poner de moda y claro, los gobiernos tuvieron que ir respondiendo, ¿no? La NOAA norteamericana, la EME también española ha dicho pues, en muchas ocasiones que son estelas de condensación. No, nos están engañando, no, eso es lo que quieren que creamos y tal. Bueno, yo creo que como decía antes, la gente que cree en las conspiraciones no va a cambiar de opinión, pero los que a lo mejor les No vengan... nos están pagando, hay que decirlo. Bueno, si mañana nos ven que estamos ahí, pues a lo mejor en un viaje que nos hemos ido a Estados Unidos, ¿no? Un viaje de lujo y demás, pues a lo mejor pueden sospechar, pueden Claro, crear su idea grabamos también. el próximo podcast, lo grabamos en Miami. Entonces Por ahí... ejemplo, ¿no? Entonces ya le damos permiso para que, bueno, que hagan lo que quieran, que permiso ni nada, que Sí, sospechen sí. lo que quieran. Eso es interesante, ¿sabes? También. Bueno, yo Es creo que que es fíjense, más divertida la vida así, investigando y bueno, sí, cada sí, cual pues que piense lo que quiera, ¿no? Y eso está pero bien. fíjense lo bien pagado que estamos, que no hemos quedado ni para tomarnos una caña todavía. O sea, No, eso depende. Bueno, lo dices aquí todo. Bueno, pues ya no queda otra, ¿no? Que quedar. sí, sí, No, pero pero sí, para con que, gusto. Hay que quedar, hay que quedar. Hay sí, que sí, quedar a porque tomar para esa que sepa el caña. oyente, vamos, que ni un euro nos hemos gastado nosotros, ni nos han dado Nada. por esto. Aquí eso lo hacemos por amor a lo que nos gusta, a Sí. comunicar, ¿no? A transmitir pues lo que vamos conociendo. En tu caso, pues una persona bastante informada en este tipo de cuestiones. Y yo también aprendiendo mucho, ¿no? Porque, oye, mira, el tema este de la conspiración que existía en torno a estas estelas, pues no la conocía. Yo no sé si te estarás viendo, ¿no? Que ya no voy a hacer publicidad a las cañas y demás, pero bueno, ya lo quedamos apuntadito por aquí. Y Vale, para en el próximo episodio lo comenta. vale. Hago el comentario de la Nada. jugada. Sí, mira, nada, pues entonces ya miramos al cielo y sabemos que esas estelas fantásticas, tan bonitas que vemos en ese cielo azul, cuando se destacan mucho más, tienen que ver con los aviones, ¿no? Con Sí, esa con el aire condensación. caliente, con los gases calientes que salen de los motores, que una atmósfera húmeda, pues Sí, condensa el agua y luego esa agua, esas pequeñísimas gotitas de agua, se congelan, hacen cristalitos de hielo y pues vemos, se convierten en esas estelas que son como tubos alargados que cruzan el cielo. Pues, y qué de todas formas bonito, nos valen para saber por dónde pasan los aviones. Pues mira, pues genial, qué bien. qué bonito, la verdad, me parece Sí. un escenario de Disney, ¿no? Sí. Rollo Frozen. Y me lo... Ahora, bueno, pues nada, hecho, perfecto. Bueno, ya piensa que quieres acompañar con la caña, ¿vale? No mucho, Vale, ¿eh? una No mucho. tapita, por lo menos una Venga, aceitunita o algo. Sí. venga, perfecto. Bueno, gracias, Juanjo, como siempre, por acompañarnos en Bueno, cada episodio y nos escuchamos para el siguiente. muy bien, un abrazo. Hasta Un luego. abrazo, Adiós. chao. Llegados a este punto es el momento de decirles hasta pronto. También les quiero desear que tengan una feliz semana. La frase viene de una obra inolvidable, El Principito, y dice lo siguiente: no se debe nunca escuchar a las flores, solo se las debe contemplar y oler. La mía perfumaba mi planeta, pero yo no era capaz de alegrarme de ello. Y la canción es del grupo Izal, grupo de música indie pop español. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie
es perfecto. Ay, recuerden que la vida solo es perfecta en las películas. Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan, las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan. Y al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla. Que pensemos despacio, queramos deprisa y caminemos con la frente alta. Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel. Y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latina ardiente, ron de caña, domingo desde las 3. Terraza de vino y rosas, soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver. Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de sol que deja ciego, cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo. Así que atentos todos al cielo, calma, quietos, cojan aire,